Aprovecho este momento para darle una bienvenida muy, pero muy especial a Mariana, que nos está acompañando hoy por primera vez. Ángel David sí se queda aquí, ¿cierto? Sí. Eso. Digo que estos dos jóvenes se van a quedar aquí porque el Señor va a tocar unas cositas que es muy importante que ustedes desde jóvenes comiencen a recibirla, a captar, a entender muchas cosas que en realidad son importantes para el Señor en la vida de cada uno de ustedes. Y precisamente es porque el tema tiene que ver con algo que uno como joven y pues durante toda la vida está pensando en eso. Y voy a tomar una frase de una de las alabanzas que se llevaron en esta mañana, y esa frase dice: nada nunca me saciará como tú, Dios, haces. ¿Sí la escucharon? En la alabanza, en una adoración, decía: nada nunca me saciará como tú, Dios, lo haces. Y es que en realidad Dios continuamente nos está ofreciendo lo que nosotros necesitamos, pero a veces como que nosotros no colocamos atención a esa oferta, y precisamente al tema de hoy vamos a colocarle ese título: una verdadera oferta. Amén, hermanos. ¿Por qué una verdadera oferta? Porque hoy Dios nos va a hacer una invitación al verdadero gozo, hermanos, a lo que verdaderamente puede satisfacer al hombre. Un conocido poeta mexicano, hablando del gozo y de la satisfacción en la vida del hombre, escribió lo siguiente: si eres pequeño, alégrate, porque tu pequeñez sirve de contraste a otros en el universo. Si eres grande, alégrate, porque lo poco que se manifestó en ti de manera más excelente, porque eres una obra del artista eterno. Si estás sano, alégrate, porque en ti el poder de la naturaleza controlada por el Altísimo ha llegado a la ponderación y a la armonía. Alégrate si estás enfermo, porque la lucha de las fuerzas contrarias en tu organismo entran en total control del Todopoderoso. Si eres rico, alégrate, porque toda la bendición que el proveedor ha colocado en tus manos, por toda la provisión que el proveedor ha colocado en tus manos, de la cual también tú puedes dar a otros. Si eres pobre, alégrate, porque tus alas serán ligeras, porque la vida no te sujetará tan fuerte, porque el Padre realizará en ti más directamente que en el rico el amable prodigio del pan diario. Alégrate si amas, porque eres más semejante a Dios que a los hombres. Si eres amado, alégrate, porque hay en esto una predestinación maravillosa. Alégrate si eres pequeño, si eres grande. Alégrate si tienes salud, alégrate si la has perdido. Si eres rico, alégrate. Alégrate si eres pobre. Alégrate si te aman, si amas, alégrate. Alégrate siempre, siempre, siempre. Ahora, son palabras muy bonitas, pero ¿cuál es la realidad de estas palabras que ese poeta ha plasmado ahí en esa poesía? Hermanos, que esto no siempre es una realidad en las personas.
Porque nosotros continuamente estamos inconformes con lo que somos, estamos inconformes. Con lo que tenemos, estamos inconformes. Yo que día le decía a una señora que es peluquera, le decía, hablando de las queratinas y el botox y de toda la cuestión, le decía, es tremendo porque la que es crespa quiere ser lisa y la que es lisa quiere ser crespa, ¿sí? La que es bajita quiere ser alta, la que es, bueno, y todos andamos insatisfechos con lo que somos y con lo que tenemos. Ahora, muy pocas personas en realidad alcanzan ese nivel de satisfacción. Amén, hermanos. Si tuviéramos nosotros que sumar en la vida entre las quejas y la gratitud, al terminar el día estaríamos en un saldo en rojo, estaríamos debiendo, porque son más nuestras quejas que nuestras gratitudes. Amén, hermanos. Ahora, precisamente la satisfacción no es algo que tal vez distinga a las personas, hermanos. ¿Por qué? Y eso nos damos cuenta con claridad, porque en nuestro interior siempre hay un gran deseo de obtener más cosas. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, el obtener cosas, pero lo que es malo es la insatisfacción. Y esto es un claro reflejo, hermanos, de la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y es que si tú abres el móvil, si tú abres tu celular, ahí te llegan una cantidad de ofertas, ¿cierto? Abres el Facebook y ahí hay una cantidad de ofertas. Abres el Chrome, el Google, y ahí, inmediatamente que lo abres, ahí te llegan una gran cantidad de ofertas. Amén. Ahora, el profeta no puede estar tan acertado en esas palabras dirigidas por Dios que las colocó aquí en las Escrituras. Me refiero al profeta Isaías. Y el profeta dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Ahora surge una pregunta: ¿cuántos hay que viven más para satisfacer su carne, pero jamás satisfacen su alma? Y en eso el Señor quiere que nosotros reflexionemos en esta manera. Amén. Esa es la invitación que el Señor nos está haciendo hoy. Y precisamente tiene un propósito, porque nosotros siempre hablamos de los propósitos de Dios. Pero cuando hablamos de los propósitos de Dios, casi siempre pensamos en las realizaciones y en, bueno, una cantidad de cosas que tal vez sean bonitas. Pero el propósito de Dios también es educarnos, enseñarnos, que nosotros entendamos, que comprendamos cuál es el camino de Él, cuáles son los pensamientos de Él. Y si nosotros nos acercamos a los pensamientos de Él, pues nuestros pasos van a estar mucho más seguros para poder entrar en esa comunión de la cual también hablaba la canción. Amén. Ahora, hermanos, es eso lo que Dios tiene en mente: hacernos comprender cuál es la verdadera cara de la satisfacción en un creyente. Ahora, en esta invitación hay algo que a nosotros nos gusta muchísimo. Yo creo que a todos nos gusta, y es conseguir las cosas al gratín. ¿Nos gusta? Claro que nos gusta. Y el Señor, en realidad, aquí nos está dando una gran oferta. Dios
vamos a tocar un tema, primero que todo, y es que Dios ofrece una provisión correcta. Amén. Isaías capítulo 55, verso número 1, por favor. Para que ustedes mismos miren y escuchen lo que el Señor les está diciendo, o lo que nos está diciendo allí. Isaías 55, verso 1. Aquí está la oferta de esa provisión correcta. Todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Sí ves, hermano? ¿Será gratis? No te cuesta nada. La invitación es de Dios, hermanos. Siempre serán las mejores, hermanos. Y no solamente serán las mejores, sino que todas las invitaciones que Dios te hace son gratuitas. Y ahí lo resalta, como en 3 ocasiones dice, no, eso no les cuesta nada, eso es gratis, eso está en oferta. Amén. Y esto confirma algo, un atributo de Dios, algo que está en el corazón también de Dios continuamente, y el ser dadivoso, el ser bondadoso. Amén. Ahora, en esa forma, como Dios nos está haciendo la oferta, esto no lo podemos dejar pasar por alto. Es como cuando les decía, nosotros vemos la oferta en el Facebook y como que uno dice, uy, chévere poder, ¿sí? Y uno no quisiera pasarla por alto. Pero aquí Dios nos está dando una oferta que nosotros no podemos pasar por alto. En ese pasaje podemos ver 3 sustancias que Dios está ofreciendo, y vuelvo y le repito, las está ofreciendo gratuitamente: el agua, el vino y la leche. Amén, hermanos. Ahora hablemos un poquito acerca del agua. El agua es muy, pero muy importante para el cuerpo humano. De hecho, nosotros, entre el 70 y el 80% de nuestra composición está hecha de agua. Y esto nos habla de la gran necesidad que el cuerpo tiene de esa sustancia. Requerimos del agua para nosotros poder estar vivos. Amén, hermano. Nadie puede vivir mucho tiempo sin el agua. Ahora, eso lo estamos hablando, el agua sirve para muchas cosas, pero vámonos al contexto, al sentido bíblico, cuando se menciona el agua, de lo que Dios quiere darnos, o la imagen que Dios quiere dar a través del agua. Y una de las imágenes que Dios quiere dar a través del agua es el nuevo nacimiento. ¿Ustedes recuerdan ese encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo? Juan capítulo 3, verso número 5 dice: Jesús respondió, en verdad, eso se lo está diciendo a Nicodemo, en verdad te digo que lo que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí encontramos una necesidad, pero no tanto una necesidad física, sino una necesidad espiritual que el hombre tiene del agua. ¿Por qué? Porque hay una necesidad espiritual, y el agua también representa allí lo que le está dando a entender el Señor Jesucristo a Nicodemo: es necesario que tú te limpies, porque el agua está hecha también para la limpieza, hermanos. Voy a mencionar un pasaje en el cual el Señor Jesucristo hace una presentación de sí mismo. Bueno,
en muchos de los capítulos del Evangelio de Juan, el Señor se presenta en muchas formas. Se presenta como la puerta, se presenta como el pan de vida, se presenta como el camino, se presenta como el pastor, pero en esta viene así referido. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Será porque él tenía el porrón de agua? No. Eso lo está diciendo en un sentido espiritual. Y me gusta como dice el pasaje, porque él dice que él, puesto en pie, se paró. Y lo que manifestó, las palabras que dijo: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, dice ahí la escritura, exclamó a gran voz. Es decir, todo mundo tuvo que haberlo escuchado en aquella ocasión. Los judíos habían ido a celebrar una fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, y en medio de esa fiesta, que era muy importante para los judíos, ¡pum!, Jesús se presenta de esa forma. Maravilloso. Ahora, esto me hace recordar mucho, en esa ocasión no lo dijo en voz alta, pero se lo dijo de tú a una persona, a la mujer samaritana. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? La mujer samaritana que va al pozo a sacar agua, y cuando la está sacando tienen una conversación y el Señor Jesucristo le dice: mujer, ¿por qué no me das de beber? ¿Sí? Entonces ahí entran como en ese diálogo de pero ¿cómo así que tú eres judío y yo samaritano? ¿Cierto? El pasaje es: y ahí Jesús le dice a la mujer samaritana: si supieras quién te dice eso, tú le pedirías que te dé de esa agua, porque el Señor Jesucristo dice a la mujer que si ella bebiera del agua que Él le puede dar, o que Él le puede ofrecer, nunca más volvería a tener sed. Amén. Y tal vez el Señor Jesucristo le dice esto a la mujer samaritana, se lo dice porque Él pensó o recordó lo que el profeta le había dicho al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y es que prácticamente eso que le está diciendo el Señor Jesucristo está sacado de algo que ya estaba como una promesa. Dice Isaías capítulo 12, verso número 3, si quieren apuntan, para no detenernos tanto, sino seguir así como dice Isaías capítulo 12, en un verso número 3, dice: con gozo sacarás aguas de los manantiales de salvación. Esto tiene que ver mucho con lo de la mujer samaritana. Con gozo. Esa mujer, estoy seguro que cuando iba allí al pozo a sacar agua, iba con amargura, iba con una carga, pensando: ¿cómo es mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? Pero el Señor Jesucristo le hace esa oferta allá en el pozo. Otra sustancia que el Señor ofrece ahí en el pasaje de Isaías 55 es el vino. ¿Para embriagarse? No. No se le ofrece para embriagarse. El vino es un símbolo de alegría. De hecho, el primer milagro que Jesús hizo tuvo que ver ¿con qué? Con el vino. Que eso fue en las bodas de Caná, ¿cierto? Pero debemos entender que el vino es un símbolo del Espíritu Santo de Dios, debido al gozo que va a producir en nosotros.
¿Cuántos se gozan cuando el Espíritu de Dios los toca? Yo creo que a todos nos ocurre. Sentimos gozo, sentimos plenitud. Mire cómo toca, conforme hoy tocó el Señor a nuestra hermana Hilda. Y allá, eso no eran palabras de labios para afuera. Eran palabras de su interior. Porque como dice la Escritura, del interior habrán corrientes que saltan para vida eterna. Amén. ¿Y qué era lo que expresaba la hermana? Quiero conocerte, Jesús. Yo creo que Él se siente satisfecho cuando del interior nuestro salen expresiones de esa manera, hermanos. Amén, hermanos. Es símbolo del Espíritu de Dios y ese gozo que produce en nosotros. Juan capítulo 14, versos 16 al 18. Esto es una petición que hace o que va a hacer el Señor Jesucristo para traer ese gozo a nuestras vidas. Dice la palabra: entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Maravilloso, ¿no? Aquí hay cosas que si se pusieran a desglosar, cada cosa que hay aquí, es hermoso todo, es hermoso. Les dará otro consolador. Ellos saben, Jesús sabe que en ese momento, en ese preciso instante, el consuelo que tiene ese pueblo es que el Mesías ya llegó, que el Mesías está en medio de ellos, que Él es la promesa del Señor. Él trae consuelo a lo que ellos puedan estar viviendo. Ahora cada uno interpretaría el consuelo de tal forma como sintiera en su corazón, pero precisamente Jesús comienza a revelar en realidad cuál es su reinado, comienza a revelar cuál es el propósito de su muerte, comienza a revelarles una gran cantidad de cosas, y eso, al que lo entendiese, traería consuelo para su alma, ¿cierto? Para que esté con ustedes siempre. Aquí ya les está anunciando, es que yo no voy a estar aquí siempre con ustedes, pero no se preocupen porque Él va a traer otro consolador. Y ahí lo describe, es decir, y lo manifiesta con claridad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Pero más adelante dice que ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes, es decir, el Espíritu Santo ya está morando, ¿sí? Pero aún Él va y les anuncia algo más grande. Dice, no solamente morará en ustedes, sino estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y cuando Él dice otro consolador, se está refiriendo a alguien de la misma naturaleza divina de Él. Nos está hablando precisamente de la tercera persona de la Trinidad. Amén, hermanos. Esa persona que tomaría el lugar y la obra que Él
ya había comenzado a realizar. Amén. También ofrece algo adicional: leche. Ahora, vuelvo y le repito, no es que tuviese ahí la cantina, ¿sí?, o la vaca, sino es una figura de la palabra también. Una figura que en la palabra de Dios tiene un significado muy especial, y es que es necesario para el crecimiento sano del creyente. Entonces, un crecimiento sano y saludable es lo que necesita el creyente. ¿Y qué es lo que dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 2? Desean como niños recién nacidos la leche pura de... ¿Y cuál es la leche pura? Y lo dice, de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Amén. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Cuando nosotros tomamos de esa leche, nuestra vida espiritual será grandemente fortificada, hermanos. Así como tal vez dicen los anuncios de la leche clean, rica en vitamina D, no sé qué, fortificada y... ¿sí? Eso, todo, sí, pero el Señor trae, mejor dicho. Entonces, hermanos, aquí también encontramos tres palabras a las cuales nosotros tenemos que ponerle atención. ¿Tiene sed? Dice el Señor, venga y beba. Tiene sed, la palabra, venga y beba, ¿cierto? Entonces, el Señor aquí está haciendo, mire que desde el Antiguo Testamento, porque eso está en el Antiguo Testamento, en Isaías, Él está haciendo una revelación muy grande y profunda acerca de lo que es el Evangelio. Él nos está haciendo una invitación desde el Antiguo Testamento a ese Evangelio. Ahora, allí debe, de parte nuestra, haber un reconocimiento de la necesidad que tenemos. Y esa necesidad, ¿qué es lo que hace? Que nosotros nos acerquemos, ¿cierto? Y cuando nos acercamos, entonces, ¿hacia dónde nos acercamos? Hacia la fuente de provisión. ¿Y para qué nos acercamos? Para recibir lo que necesitamos. Y ahí se cierra el ciclo, ¿sí me entiendes? Y eso tal vez donde se repite, porque nosotros continuamente estamos en necesidad. Ahora, cuando hablamos de la necesidad, cuando hablamos de acercarnos y cuando hablamos de la provisión, todo eso ocurre es en Cristo Jesús. Todos pasamos por el proceso. Amén. Vamos a desglosar un poquitico ese texto. Leímos el versículo número 1, ¿no? Entonces, Dios está ofreciendo aquí, Dios está haciendo una oferta gratuita. Hermanos, en el mundo tú no consigues absolutamente nada gratuito, nada, ¿sí? Porque tú tienes que pagar por todo. Y de hecho hay un sutil engaño que nosotros ni lo percibimos en las llamadas ofertas gratis. Eso no hay, hermanos. Y ahí nosotros miramos las ofertas del mercadillo, ¿no? ¿Pero te lo dan gratis? No. Te lo dan tal vez un poco más rebajado, pero es que ni siquiera ellos están perdiendo, están
están sacrificando un poquito de la utilidad de ellos. Y ni siquiera ellos, sino de los proveedores. Al final, siempre tenemos que pagar algo, hermanos. Y esto, hermanos, también se aplica a la oferta de los deseos de la carne y de los deseos del pecado. Porque los deseos de la carne te ofrecen muchas cosas. Satisfacción, el deseo del pecado también, ¿sí? A tener una mejor vida. Entonces la persona va y roba y quiere cosas ilegales y bueno, eso es lo que ofrece el mundo. ¿Y te lo está dando gratis? ¿O esos deseos de la carne y del pecado son gratuitos? No, porque más adelante eso tiene una paga. Amén. Unas consecuencias precisamente del engaño de esa oferta. Entonces nos muestra una oferta de felicidad, pero tiene que estar en concupiscencia con lo que la carne desea, con lo que la carne anhela. Y allí luego hay un final que se paga a muy alto precio, hermanos. Amén. Ahora, por otro lado, las cosas de Dios, como lo dijimos anteriormente y como lo muestra el pasaje, esas sí son gratuitas y generan verdadera felicidad, hermanos. Miremos un poquito lo que Dios hace con nosotros. Dios nos creó a cada uno de nosotros. ¿Te cobró por esa creación? No, nada, Él te creó simplemente porque así lo quiso, porque así lo deseó. Ahora, Dios, desde que nacimos, coloca todo a nuestra disposición. Amén. Y no nos cobra absolutamente nada. Ese palo de mango, ¿quién lo creó? ¿Quién produce el fruto de ese palo de mango? ¿Sí? Normalmente, en el huerto del Edén, el hombre iba y recogía y eso. Le tocaba comprar algo, nada, allá lo conseguía todo. Y es que Dios lo hizo. De hecho, allá en Génesis Él nos dice, ¿sí? ¿Para qué creó esas cosas? Y le dice al hombre, mire, allá de todos esos árboles podéis comer, No le dijo, aliste su chequera, ni le dijo, busquen su billetera, a ver cómo va a pagarlo. Entonces, pero eso no se queda allí, hermanos. Hay una sentencia que tú debes pagar y es acerca de tu pecado. ¿Te tocó pagar algo de eso? No. ¿Te salió gratuito? Totalmente gratuito, hermano. ¿Sí? Porque Dios puso a su Hijo Jesucristo para que Él pagase por tu pecado, para que tú fueras justificado, hermano, y gratuitamente fueres justificado a través de la redención, o sea, del pago que Él mismo hizo allí en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, verso 24, dice, todos son justificados, y aquí viene el importante, gratuitamente, por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Dios no te ha cobrado nada, absolutamente nada, de todo lo que Él te ha dado. Ahora, lo único que pide Dios de ti, lo único que quiere Dios de ti, es que tú
aceptes el regalo cuando Él llega y te dice: tengo este regalo para ti, y te lo entrega. Amén. Y ese regalo que tú aceptas, ni más ni menos, es el regalo de la salvación. Y cuando tú recibes ese regalo, pues ahí ya tú decides si quieres andar el camino junto con Él, ¿cierto? Vengan y compren sin dinero. Eso solamente ocurre en el Señor. Bueno, hermanos, aquí yo les aclaro una cosa, porque yo vi un video en una de las redes sociales donde una señora va al supermercado y llena ese carro. ¿Tú lo viste? Llena ese carro y cuando llega a la caja, todo eso comienzan a facturar, todo eso, ¿sí? Pasan por el escáner y le dan la cuenta. Y la señora le dice a la cajera que ya no va a pagar eso porque el Señor le había dicho que fuera a comprar sin dinero. Tal vez había leído el pasaje de Isaías 55. Les tocó llamar al gerente del supermercado. Bueno, eso se le formó un gran lío a la señora. Bueno, por ahí el Señor también toca corazones y como que hubo en el video como que hay alguien que... Porque eso se le formó un zaparrancho. Entonces, vengan y compren sin dinero. Eso solamente ocurre en el Señor. Pero hay que interpretar bien las cosas. Porque el Señor, en el pasaje de Isaías, no está diciendo: vayas a la tienda, recoge todo lo que necesitas y dile chao al tendero. Gracias. Que Dios le pague eso. Eso no es lo que dice ese pasaje, hermanos. O endeudarse. Esta revelación del Señor que Dios hace es una invitación en la cual revela diferentes oportunidades que conducen a un destino eterno, hermanos. Y aquí hablamos, dice, lo primero que veíamos: Dios ofrece una compra gratuita, ¿cierto? Ahora, Dios da la oportunidad, lo que ofrece es esa oportunidad para salvación. Y eso lo encontramos en el versículo número 2 del pasaje que nosotros estamos viendo, Isaías 55. Y dice el Señor: ¿por qué gastan en dinero? ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente. Eso dice ahí la palabra. Coman lo que es bueno y se deleitará su alma en abundancia. Esto es maravilloso lo que el Señor dice aquí, porque el alma en su estado natural está separada de Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado, ¿cierto? Isaías 59:2 dice: pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios. Aquí lo deja claro: el alma está separada de Dios. Y cuando el alma está separada de Dios, esto conduce a un peligro terrible en el cual está expuesta la persona. Ezequiel, capítulo 18, verso número 4, dice: todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que pecare, ésta morirá. Aquí nos está anunciando el peligro al cual se encuentra expuesta el alma que está separada de Dios. Amén. Lo dice con tanta claridad
El alma que peque, esta morirá. Ahora, la muerte física es para todos, y eso está claro, ¿cierto? Pero aquí hay algo que trae, si el alma no vuelve en esa amistad con Dios, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir es una muerte eterna, y es la muerte eterna de esa alma. Y es que el problema es que lo que dice ahí Ezequiel es porque en realidad toda alma está manchada del pecado. Todo lo que salió del Edén, del huerto, como decía la canción, entonces allí está manchada por el pecado. Ahora, de pronto, pero es que yo me congrego, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo sí, entonces yo busco la santidad, yo sí hago una gran cantidad de cosas, pero el apóstol Pablo en ese sentido nos aterriza en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 10. Entonces, ¿qué? Dice el apóstol Pablo. Como dice, es que te crees muy santos, te crees muy esto. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Que los que se encuentran afuera. De ninguna manera, aclara el apóstol Pablo, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, y ahí da una cita: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y ahí sigue hablando otras cositas. Ahora, así como todos mueren físicamente, todos también nacemos físicamente. Y de eso tenemos que estar muy, muy, muy conscientes. Porque hay una sentencia eterna. Escúchalo bien, hermanos. Es una sentencia eterna para todos los que nacimos físicamente. Es decir, todos estábamos bajo esa sentencia. Nosotros nos acercamos a Dios y ya las cosas son diferentes, nos acercamos a Jesús, pero hay aún algunos que están bajo esa sentencia. Bueno, y nosotros también lo seguimos estando, ¿no? Si nos salimos de los caminos, entonces dice Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ahí en ese mismo pasaje está la gran solución. Y esa solución es gratuita. Cuando él dice la dádiva, es algo que nos quiere dar y que a ti no te va a costar absolutamente nada. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora el profeta resalta aquí el hecho de venir a Él, y cuando vamos a Él gratuitamente vamos a recibir esa salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Por fe. Amén. Ahora, cuando nosotros aceptamos esa promesa, esa invitación de comprar sin dinero, entonces es algo muy maravilloso lo que ocurre, porque Romanos capítulo 8, verso número 1 nos aclara ese pedacito y expresa lo siguiente: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú aceptaste la oferta, entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
hay una oportunidad en la oferta, otra, tercera oportunidad, y es una oportunidad para satisfacción. Y es que hay una declaración muy extraordinaria en ese texto, en el versículo número 2 de Isaías 55, en la última parte dice: y se deleitará su alma en abundancia. Hermanos, aquí lo que dice el Señor, que lo que Él te está ofreciendo no es un deleite para el cuerpo, sino que es un deleite para el alma. ¿Por qué? Porque precisamente el Señor Jesucristo vino a satisfacer las necesidades que habían en tu alma. Amén. Juan capítulo 10, verso 10, dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Y esa vida es en Jesús. Ahora, toda esa felicidad, toda esa satisfacción que nosotros estábamos buscando en esas ofertas engañosas de la carne y del mundo, del pecado, quedan únicamente, hermanos, satisfechas es en Cristo Jesús. Y me gusta lo que dice el apóstol Pablo allí en Colosenses capítulo 2, verso 10: y vosotros estáis completos en Él. ¿Tienen necesidad de algo? Bueno, sí, tal vez tengan necesidad de algo, pero en realidad la necesidad que tú debes buscar suplir es que Cristo esté en ti, hermanos. Si Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él, la pregunta ahora es: ¿qué podemos desear? ¿Qué más podemos desear? Ahora hay como cuarta medida una oportunidad para la seguridad eterna. Verso número 3 del capítulo 55. Y dice: y haré con vosotros pacto eterno, dice allí la palabra. Cuando una persona, hermanos, acepta la oferta gratuita, bebe de esa agua de vida, Dios hace un pacto eterno a través de todo eso con ellos. Y hay un contexto en el Evangelio de Juan donde el Señor Jesucristo está hablando, cuando Él se identifica como el pan de vida, y dice lo siguiente: Juan capítulo 6, verso 37 al 40, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, ¿y cuál es la voluntad del que te envió? El Señor Jesucristo responde: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Hermanos, cuando el Señor me llevaba a esto, pensé en el corazón de Jesús, el amor tan grande, tan infinito, tan inmenso que hay. ¿Sí? Ese cuidado, esa dedicación, ese anhelo por tenernos, por resucitarnos con Él. Y me ponía a pensar, y en realidad me puso a pensar en 3 personas específicamente. Me puso a pensar en Diego y en los 2 Danieles.
Y yo creo que tenemos esa tarea de decirles a ellos ese riesgo en el cual se encuentran y esa oportunidad que ellos tienen para una seguridad eterna si aceptan la oferta especial que Dios les hizo desde hace mucho tiempo. Ellos abandonaron el regalo, lo despreciaron, lo dejaron allí. Pero aquí lo que el Señor me mostraba es ese dolor y ese anhelo de Jesucristo por aquellos que se encuentran en esa condición de muerte espiritual. Ahora, esa invitación que hace el Señor, pues requiere como unas condiciones que se deben dar, ¿cierto? Nosotros desde el punto de vista físico hablábamos de que nosotros no podemos vivir sin tomar agua, ¿cierto? Se nos recomienda tomar como 8 vasos de agua diarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, hermanos. Ahora, la verdad es que todos sentimos esa necesidad física del agua. A nosotros nos da sed y vamos al grifo, vamos a la nevera y sacamos agua a la nevera y nos saciamos esa necesidad de ese líquido, ¿cierto? Pero hay algo que no todas las personas llegan a sentir, una necesidad espiritual del agua, esa sed espiritual. Y ahí es donde como que es tremendo, porque en realidad muchos se sienten satisfechos con las cosas que poseen, con las cosas que tienen, con lo que han podido adquirir, con lo que tienen en el banco, con lo que tienen en los terrenos, con lo que tienen en la alacena, y se sienten satisfechos de alguna manera. Pero esas personas por lo general nunca sienten la necesidad de la obra de Dios en sus vidas. Yo tengo una alumna en estos días, es una mujer venezolana, y me decía, hablando de muchos temas, ella es creyente. Mejor dicho, sintió la necesidad y le tocó ir allá, a la fuente. Y me decía ella que era una persona muy orgullosa, muy altiva, viviendo allá en Venezuela y teniéndolo todo, ¿sí? Ella le decía a alguien en una conversación, es que yo no necesito nada, yo lo tengo todo. ¿Sí? Tengo mi empleo, tengo mis propiedades, tengo mi carro, tengo trabajo, tengo empleo, mejor dicho, más que, no decirlo como el empleo, y lo tengo todo. ¿Pero qué sucedió? Pues todos sabemos lo que ocurrió en Venezuela. Y pasado el tiempo, le tocó llegar aquí, a Colombia, como se dice, con una mano atrás y otra adelante, sin absolutamente nada. Al contrario, a vivir de la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios la que se mueve. Lleva aproximadamente 6 años aquí en Colombia, pero el Señor la ha levantado. Ella le tocó humillarse porque era una mujer arrogante, porque era una mujer altiva, y le tocó humillarse. Y el Señor tuvo misericordia de ella. Pero déjenme contarles algo más, que las lecciones
que Dios da a veces se olvidan. Y ella me mencionaba y me decía que mire ahora cómo la tenía el Señor, ¿sí? De hecho, pudo comprar un carro 0 kilómetros. Allá lo tiene en el parqueadero de su casa. Un carro muy bonito. Pero el Señor hasta dónde tiene que enseñarle al hombre. En cierta forma se cumplió lo de venir y comprar sin dinero. ¿Por qué razón les digo esto? Porque ella cuando hizo la solicitud de su crédito, ella lo hizo, primero fue a un concesionario de una marca y allá le dijeron, no podemos hacer trámite de su solicitud porque usted está en el CISBEN. Fue a otro concesionario y allá Dios se movió porque es la mano poderosa de Dios. ¿Sí? Pero Dios lo hace con el propósito de enseñarle a la persona. Y la chica ya le dice, no, sí, vamos, y eso no nos desanimemos, perseveremos, no hecho, peor diligencia la que no se hace. Y pasaron la solicitud de crédito, le otorgaron un crédito, teniendo afiliación al CISBEN, le otorgaron un crédito de 76 millones de pesos. ¿Quién lo hace? Dios. Pero a esto es a lo que voy. El Señor también la lleva a vivir a una casa, a una vivienda de una tía, una familiar, bueno, no recuerdo bien, que ella vive en los Estados Unidos, pero ahí tiene la casa, y la casa se la dejó a disposición de ella. ¿Sí? Entonces, al día siguiente, que ella me cuenta todo eso, me dice, ¿sí sabe que voy a entregar el carro? ¿Cómo así? Se lo entregaron ayer, antier, y ahora ya lo va a devolver. Sí, porque ha sido problemas con mi tía, que no sé qué, bueno, eso me contó un poco ahí de cosas así. Como que se desahogó ahí. Ahí el Señor me permitió mostrarle ciertas cosas. O no me permitió, sino el Señor le mostró ciertas cosas a ella. ¿Sí? En realidad, ¿hay orgullo todavía? Sí lo hay. Sí lo hay. Entonces, el Señor le permitió ir y comprar sin dinero, pero en realidad esa no era la necesidad de ella, ir a comprar sin dinero un vehículo, porque Dios quiere que compre sin dinero, es otras cosas que son mucho más importantes que ese carro, y es lo que está en el corazón de ella. Amén, hermanos. Entonces, debemos tener continuamente esa sed espiritual, hermanos. Mire que el joven rico, teniéndolo todo, moralmente andaba como que bien. Tenía propiedades, tenía bienes, tenía de todo, no le hacía falta nada, tenía hasta juventud, porque dicen que era joven, ¿sí? Pero a él le faltaba algo. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Entonces el Espíritu Santo comienza a tratar a las personas y todo eso. Ahora hablamos de la condición, y con eso termino. Y es, el Señor insiste allí continuamente: inclinen su oído y vengan a mí y escuchen, y vivirá su alma. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros escuchemos esa oferta que Él nos da. A veces nosotros le hacemos más caso y escuchamos más las ofertas que nos hace el mundo y que nos hace el pecado, y a ellas sí corremos rapidísimo. Escuchen, dice el Señor. Y aparte de eso, dice: venid a mí, venid a las aguas,
venid y comprar, venid y comer y sobre todo, venid a mí. Ahora, ¿cuál es el mensaje de todo esto, hermanos? Si hay una sed que no ha sido calmada en tu vida, si no estás tú satisfecho con esa manera en la cual vives en este momento, entonces el Señor te dice lo siguiente: inclina tu oído y venid a mí. Toda invitación que Dios te hace en la vida, primero tiene que ser oída. Amén. Y es que muy claro dice la palabra, la fe viene por el oír. Amén. Y es que Dios deja de manifiesto que la palabra de Él, que su palabra, que su voz, pocas veces es escuchada. Todo eso que sufrió el pueblo de Israel, ¿por qué? Por no escuchar la voz de Dios. Por eso Hebreos capítulo 3 verso 15 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén, hermanos. Pero quiero traerles una corta reflexión que leí y me gustó muchísimo, porque esto tiene que ver mucho con el tema. Y es que había una mujer que era sabia, y un día andaba por la calle y se encontró con un hombre, y ese hombre le manifiesta las necesidades que él tenía. Y la gran necesidad que tenía ese hombre en ese momento era que no había podido comer, no se alimentaba desde hacía algunos días. Ella, aparte de ser sabia, ella tenía una piedra muy preciosa que siempre la cargaba, una piedra preciosa. Entonces, ese día que se encontró con el hombre, ella tenía en su bolso unas provisiones y se acordó de que tenía esas provisiones y dijo: le voy a dar a este hombre de esas provisiones para que él pueda comer. Ella, al abrir su bolso para entregarle las provisiones al hombre, el hombre ve que ella tiene una piedra preciosa dentro del bolso. Y le dice el hombre: yo quiero esa piedra, ¿tú me la puedes regalar? ¿Tú me la puedes dar? La mujer, sin pensarlo dos veces, saca la piedra de su bolso y se la entrega. El hombre se va muy contento porque pensaba: yo con esto puedo satisfacer todo. Aquí tengo la solución para todo en mi vida con esa piedra que esta mujer me dio. Pasaron los días y a la semana siguiente el hombre va y busca a la mujer, la encuentra, y cuando la encuentra le dice a la mujer: yo vengo, la ha estado buscando para entregarle nuevamente su piedra. Y se la entrega. La mujer queda sorprendida. Pues, si yo te la di sin ningún interés, sin nada en absoluto. Y la mujer le pregunta: ¿y tú por qué haces eso? Y le dice el hombre: porque es que en realidad yo ya no quiero la piedra. Yo quiero es lo que hay dentro de ti. Eso es lo que quiero yo. Pero ¿cómo así? Sí, es que me di cuenta y me puse a reflexionar que tú sin ninguna presión me entregaste la piedra, me la entregaste con alegría, no te apegaste a ella, simplemente me la entregaste. Y eso, en realidad, lo que hay dentro de ti,
Eso es lo que yo quiero tener. Aquí tienes tu piedra y yo deseo lo que hay dentro de ti. ¿Qué hay dentro de ti? Me pregunto. Dios les bendiga, hermanos.